eres el Rey de gloria, Jesús. Dice su palabra en Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de ti?
Dios llamó y Él respaldó. Y Él llama y respalda. Y llamará y seguirá respaldando. Hoy, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, nosotros tenemos algo contado, es un camino que está indicado. Y hoy la palabra que el Señor me ha regalado es el Shema. El Shema es tierra de Sheba Beula. La tierra de Sheba Beula habla de una tierra fértil, una tierra lista, preparada por el Señor para sembrar y hacer una gran cosecha. Es una tierra dispuesta, es una tierra que ha caminado en obediencia, y aunque no ha sido fácil, y aunque pareciera que estaba abandonado, Él estaba volteando su tierra y preparándola, sembró una semilla, la regó, y Él la quiere hacer, y Él de su mano florece. Dice que Dios es vida, hermano, eso nos mostró Jesús. Jesús dijo que Él tiene el dominio sobre todo, y tú y yo lo tenemos. Dios nos dio a sus hijos el dominio cuando estamos en su presencia, andamos en obediencia. Por eso está en Deuteronomio, porque habla de que nosotros caminamos y marchamos en la obediencia del Señor. Amén. Porque el Señor nos dice que nuestra tierra nos da. Porque dice que ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio, y sabes, sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Y es una palabra que dice hasta la boca. Nadie puede tener dominio sobre una tierra bendita de Jehová. Por eso los hombres de fe pelean su bendición, la luchan. Hombres que pasaron desiertos, derribaron murallas, ellos no hicieron nada, solo marcharon en obediencia, creyendo que Dios caminaba con ellos. Y en cada paso de su camino, Dios iba mostrándole que estaba con ellos. Y a los que creyeron y los que Él preparó, se dieron cuenta que donde fuesen, no podían huir de su presencia porque estaban llamados y predestinados en el libro de la vida de Dios. Y en obediencia no se salieron y derribaron reinos, porque no los derribaron ellos, fue Dios. Amén. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Amén. Yo le creo al Señor esta palabra, la recibimos de Deuteronomio capítulo 15, porque Dios nos ha dado dominio, pero para ser de bendición. Y a eso, de eso es que nos habla el Shema. El Shema es a los que escuchan. El Shema quiere decir la parte de los que escuchan la palabra de Dios. El Shema habla de los oidores y los que ponen en práctica. No aquellos que se dicen tengo letra, yo sé palabra, pero no la ponen en práctica. Pero todos los hombres de la fe marcharon conforme la voluntad de Dios, derribando su voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para traernos la victoria del reino de los cielos aquí en la tierra y caminar bajo una promesa de la buena semilla sembrada en buena tierra. Amén. Dios tuvo que preparar un pueblo en el desierto, una semilla en el desierto, porque lo que Él te manda cuando te llama, te selecciona, es obediencia a Él. Y la obediencia a Dios Él no te la va a imponer. Él te dijo, te puedes escoger, hay dos montes, de la obediencia y la desobediencia. Pero son las personas que escuchan la palabra de Dios, son aquellos que la ponen en práctica. El Shema, que es el Deuteronomio, y del cual Jesús no vino a derribar esa ley, no. Él la puso en práctica y dijo, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tú te amas, tú amas a Dios, entonces amarás a tu prójimo, pero ese prójimo también tiene que amar a Dios. Y aunque ese prójimo se desvíe, tú tienes que hablarle la palabra para que enderece el camino. Y es opción de Él enderezar su camino, porque Dios fue tan amoroso, que trajo la palabra viva Shema, llamado Jesucristo.
Su palabra viva caminó la tierra y enderezó el paso de su pueblo en los caminos de los que le escuchan y le siguen enderezando. Por eso nos dice, los que escuchan mi voz, me siguen. La voz del Eterno, la voz de tu promesa. Amén. Y entonces Jesús no obligó a nadie, ¿no? Jesús les hablaba. Dios no nos va a obligar a ninguno. Pero no vaya a decir nadie que Dios no usó cualquier esfera espiritual, vías, como las redes, personas en las calles para predicar. Que para el mundo, locos, pero es para salvación. Es que cuando Dios te nos ponga ya en el juicio, que vamos a ir todos, buenos y malos, Dios nos va a poner un video tuyo y mío. Y si tú piensas que los hombres lanzan naves espaciales, yo te cuento algo. Dios metió el Edén aquí en la tierra y no son naves. Entonces, Dios, todo el conocimiento, sabiduría de hombre, la derriba, porque la sabiduría de vida creó todo. Amén. Él lo hizo todo, Proverbios 8. Cuando Dios estaba haciendo en la tierra, ahí estaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el Shema, en la palabra de Deuteronomio 6, amén, cuando Dios nos exhorta el gran mandamiento, Dios dice también, el gran mandamiento es para que leamos la Biblia. Por eso le dice el Señor a Josué, yo te llamé, Moisés murió, ahora tú eres llamado, pero marcha, sí, Él le dio de una vez la lectura de su llamado. Y al que Dios llama y escoge, y aunque hay momentos en que el ministerio tiene un poco de, porque Abraham en el capítulo 15 nos muestra eso, Josué en el capítulo 5 se le aparece el ángel para decirle que no tema, que avance. Y se le muestra el reino de los cielos en vivo y en directo. El capitán de los ejércitos de los cielos. Amén. Entonces dice, el gran mandamiento, Deuteronomio 6, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y esto se cumplió. No hay nada de la palabra de Dios, un diseño. Dios nos recuerda a cada uno su diseño. Dios te llama, te coge, te para en la silla y comienza a prepararte y a moldearte, porque hay un ejército en el plano espiritual que están siendo probadas, que están siendo procesadas. Entonces Dios te levanta de esa silla y te llama, ven, y luego te llama y tú te pones contento y te muestra la visión, hermano. Entonces comienza la mano del alfarero a moldearte el proceso para el cual Él te va a usar. Amén. Entonces miramos aquí que dice que al ponerla por obra en la tierra, y esa parte, qué bonito, es que el Señor nos especifica ahí el gran mandamiento. Y segundo también en Levítico capítulo 19, versículo 18 nos habla, porque queremos amar al prójimo. Y si, hermanos, si leemos el segundo mandamiento que Jesús nos expuso, hermanos, si tiene una listota, porque este es más directa. Pero el segundo mandamiento no solo habla, sino de que tú debes ser fiel a tu visión. Amén. Entonces también dice aquí, la que Dios te dio, ¿no? Y dice, para que temas a Jehová tu Dios guardándolos. Dice, estos son los estatutos, para que temas, segundo versículo. A Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y cuando habla de que tus días sean prolongados, está hablando de tu descendencia y generaciones, porque a través de tu semilla y de tu actuar, de tu fe, ellos comprenderán que en el camino tú te soltaste. Y aunque muchas veces dudaron de tu fe, confrontaban tu fe, tu casa y todo lo que está alrededor tuyo y todo donde estás
Dios te plantó, deben conocer que tienes un carácter inquebrantable. Que no se quebranta y se doblega a los dominios del hombre, porque Dios nos llama y nos da dominio. Y esa autoridad nos la dio Jesucristo. Cuando nos envió a predicar el Evangelio. Cuando nos dijo, predicar esas almas. Porque es que Él dice, toda la tierra tiene que ser llena. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que conocer la palabra. Es que nosotros tenemos que conocer nuestro testamento que es vivo. Y Jesús vino. Dios se hizo carne. Se hizo Jesús. Hermano, hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero Dios nos amó porque había una palabra. Y la palabra de Dios se cumple. No hay una coma ni una jota que aquí no se cumpla. Y cuando Dios te llama a ti y a mí, nos da un diseño. Y el enemigo va a poner todo lo posible, como lo hizo con Jesús, de que no se cumpla. Pero el Dios conoce que puede pasar piedras, todo lo que puede pasar. Pero dice, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y entonces ahí caminamos por vía, aunque no veamos, dijo Pablo, por vista, dijo Habacuc. Señor, ¿qué juicio has mandado? Yo no quiero hablar de eso, que Babilonia, ese pueblo terrible, temible, horrible, tú lo vas a mandar a destruir tu pueblo. Y dice, sí, Señor, porque a ellos les gusta lo de allá y vamos a darle. Pero Señor, mira, no, Habacuc escribe la visión. Habacuc escríbela, que ya se celebra. Oh Señor, tú que nos trajiste. Entonces, como él quería contender con Dios, Dios le escribe la visión, que esa palabra se acelera. Que vendrán unos tiempos fuertes de disciplina, pero que ellos retornarán. Porque Él dice que su palabra no retorna vacía, hermanos. Y tú y yo, hermanos, mientras estamos aquí predicando su palabra, debemos estar diciendo, Señor, Habacuc ya veía que venía lo que venía. ¿Cómo voy a predicar eso, Padre? ¿Cómo voy a decir eso? Pero Dios dice, pero es que me dejaron. Tú eres pueblo de algo que tú eres el lugar donde está tu corazón. Por eso el Shema dice, tú eres el lugar donde está tu corazón. Los dioses que tú tienes en tu corazón, ese es tu pueblo. Y mientras Dios no sea tu Rey de reyes y Señor de señores, todo te obrará para mal. Y entonces Dios, si la nación está rigiéndose por cosas desagradables y aborrecibles a Dios, es para apretar al pueblo, para que comiencen a primar. Para que vean a dónde se han dirigido sus ojos. Para ver cuál ha sido su postura y nos examinemos. Que de Dios no nos podemos esconder ninguno. Entonces, Habacuc, hermanos, Habacuc comienza a decir, dice, oh Señor, le escríbele en tablas, escríbele en las tablas, escríbele en las tablas, escribe en las tablas. Y él dice, el justo por fe vivirá, dijo el profeta. Pero dijo también algo en su boca y lo profetizó que la palabra profética que dice que la tierra será llena de toda su gloria, de su conocimiento. Y eso fue lo que nos dijo Jesús: predica el Evangelio, predica el reino de los cielos, porque el Evangelio es el reino de los cielos, que vino, que trajo, que cambió la historia, moldeó los tiempos, quitó reyes, puso reyes, pero Él permanece para siempre. Amén. Y su bondad y su misericordia se manifiesta en que envió a su Hijo despojado de gloria, pero Él ascendió y le dijo: Padre, retórname mi gloria. Él había cumplido su misión. Él está vestido de su gloria. Tú no te puedes acordar de un Dios muerto, ni un Jesús que murió, ni que la pasión, ni nada de eso. Tú tienes que estar puestos los ojos en el Apocalipsis, en que Él tiene un Maranata. Pablo, que lo instruyó el mismo Jesús, no predicó muerte, predicó vida. Y predicó Maranata. Maranata. Amén.
porque el pueblo de Dios tiene vida. Desconcerta al mundo, pero todas las naciones, hermano, que tengan este libro, tienen que jurar sobre este libro, porque el que jura sobre este libro, la nación que jura sobre este libro, tiene que cumplir los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios. Todo el que jura sobre la Biblia está jurando sobre el Shema, pero también harán jurando, porque habrán pillos. Pero Dios la cobra, y se la cobra la nación. Amén. Por eso, hermanos, cuando hay un remanente de Dios en una nación que está en peligro, el Señor se acuerda de hasta un temblor, un terremoto, un arcoíris y una lluvia, después un arcoíris, luego un temblor. Yo me puse a mirar ayer, algo extraño pasaba. Y me dice, salimos teniendo invitación que no la tomamos, y algo dijo mi mamá, vayamos, recibámosla. Y fuimos. Y hermano, tremendo lugar, nos sentamos, y cuando aparece al frente en esa invitación un arco doble. Pero después del arco, tremendo, llovió. O sea, como a una hora o media hora, como una hora después del arco llovió. Y después el cielo abierto y tremenda luna. Yo dije, falta algo, tembló. ¿Por qué? Porque la ayuda divina siempre vendrá de alguna parte. Amén. Amén. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios. Por eso cuando juramos, cuando tú dices, sí, amén, eso es jurar. Eso fue lo que hizo el Señor en el monte Horeb. Y ellos decían, y Jehová hablaba, y ellos decían, sí, amén. Y por ese sí, amén, es que Dios, tú estás jurando un contrato con el cielo. El cielo te está jurando algo, pero tú también estás diciendo, lo haremos. Amén. Entonces dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, a ti, a tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, todos los días, para que tus días sean prolongados. Y cuando habla de tus descendencias allí, está hablando de tus generaciones, como con Abraham. Tú y yo somos contados como esa generación de Abraham. Sus hijos todos los días, nuestros días, serán prolongados, como dice el Salmos 91, versículo 16. Amén. Pero dice, oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche bien, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Que en tu casa sepa que tú no haces triquiñuelas, porque lo que tú enseñas a tus hijos eso es. Y a veces Dios nos manda a algunos a cortar. Dice el Señor, no haya que haya dejado nada por mí que no le sea pagado o recompensado. Todo aquello que te vaya a apartar, no que hoy arreglo y mañana empato, eso no. Dice todos los días de tu vida. Tú representas un nombre universal y celestial y perteneces a la realeza divina de Dios Altísimo. Como hijo de tu un representante. Dios no va a aceptar que nadie que represente su nombre le quede mal. Amén. Tú eres una bandera y yo soy una bandera de Dios. Amén. Amén. Y por eso Abraham fue probado y todos seremos probados para mostrar nuestra fe. Y dice entonces Habacuc, vamos. Y dice Habacuc, y comienza entonces él a hablar, capítulo 2, y dice Habacuc, ay Señor, mejor me voy a acordar, ya no voy a hablar de las palabras que vi porque ya se me hizo bien, pero yo quiero acordarte, Señor, todo lo que nos hablabas en el Éxodo del monte Temán. Entonces en ese lugar donde tomaste a tu pueblo, lo sellaste con tu palabra, y todos dijimos sí, amén, Padre, pero no te olvides de tu obra. Mira qué tremenda intercesión profética. Porque si algo conoce el profeta, y si algo el profeta Moisés nos describió, fue el corazón del hombre. Amén. Dios conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar. Amén. Amén. No lo podemos engañar.
Porque Él conoce tu cosa, Él lo hizo. Él dice que nos hizo antes de la fundación del mundo. Él nos conoció. Está escrito en Efesios. O sea, la Biblia está escrita para aquel que piense que engaña a Dios o aquel que sale de Dios, le dice Josué: Señor, nos enviaste a la batalla, pero estamos perdiéndola. Y Dios le dijo: pero busca quién está mal en tu casa. ¿Quién está mal dentro de tu pueblo? Lo encontraron, lo apedrearon, lo sacaron a él y toda su casa. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que vaya a ser manifestado. Dios lo sabe todo. Dios necesita un sacerdocio limpio. Amén. Amén. Los profetas salían, no dice, salían cuando Dios envía un tiempo profético, viene el juicio. Pero esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo único que nos mandó ahora Jesús fue a predicar la palabra. Para el que crea será salvo, y para el que no crea será para perdición. Pero dice que debemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor nos mandó a instruir en la Biblia, la palabra, el Evangelio, la palabra completa? Porque desde el principio hasta el fin, Dios está hablando que solo aquellos los que obedecieron a Dios pudieron alcanzar. Y que no fue fácil. Pero dice el Señor, es que la puerta es estrecha y el enemigo te va a poner todas las formas para que tú no llegues allí. Amén. Amén. Entonces dice, el profeta describe en el capítulo todo lo que había en la nación, todo, lean, no lo voy a leer porque el tema no se trata aparte de esto, va a hablar de otro profeta. Pero él dice, la voy a escribir, Padre, en la que yo espero, porque yo voy a interceder por este pueblo, porque diste una palabra, Señor. Yo sé que esa visión no tardará, y aunque mi corazón está contrito, humillado por ese pueblo que no te escucha, Señor. Dice, porque la tierra, capítulo 2 de Habacuc, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y entonces comienza a describir cómo estaba el pueblo y por qué el juicio. El profeta sabía cómo estaba el pueblo. ¿Y él qué podía decir? Lo siguiente. Dice, todas estas cosas pasarán, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En su intercesión, Dios sí está pasando todo eso. Pero él dijo una oración y él dijo algo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y comienza en medio de los tiempos, hazla conocer en ira. Porque sabía que venía una ira. Acuérdate de la misericordia. Y eso es lo que hace la iglesia. Hoy la iglesia está preguntando, peleando que el político y que el otro, que aquello, cuando Dios cambia los tiempos, los muda. Y se van unos y vienen otros adelante. A Dios no le cuesta nada cambiar la historia, o no has visto, no has leído historia, o no has visto los hechos y sucesos de las naciones que antes, los croquis de los mapas de antes, ya no son iguales a los de hoy. Cambia la historia en un momento, con una guerra, con algo. Lanza su palabra y se hace. Porque todos son ministros de Dios y su palabra se ejecuta. Y eso lo sabía el profeta, y que lloraba, y que metía, pero el profeta cuando Dios lo ha determinado lo va a hacer. Pero hay un remanente que cuida. Hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Recordó el éxodo. Recordó el éxodo. Recordó cómo hablaba con el pueblo. Le recordó eso, le recordó el éxodo. Y comenzó a meditar el profeta de los hechos poderosos de Dios. Y dice, oh Señor, allí tu gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Porque Dios habita en la alabanza. Y hasta que toda la tierra no le adore o no le alabe. Es toda la tierra, porque la profecía es que toda rodilla se doblará y toda lengua dirá, Él es el Señor. No una nación, es toda. El decreto real, celestial, del soberano único Dios es toda esta tierra.
porque ya pagó el precio. Y tú y yo tenemos que pagar un precio. Amén. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, el poder de su gloria la alzaba. Por eso dice que cuando la diestra de Dios está con alguien que llama con su pueblo, es indetenible, porque ese pueblo como el de Josué no veía, sino que Dios le había dado la tierra. Y Dios nos la dio por medio ahora de Jesucristo y nos ha dado salvación. Pero mira lo que dice, y allí estaba, escondió su poder en su mano. Pero él no habló solo de su poder. Él habló delante de su rostro, iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos, llamas de fuego, hermano. Y dice que él se levantó con su mirada, hermano, y midió la tierra, miró, hizo temblar a la gente. No se cayeron, no se convirtió en una rata nada más de ver el sonido de un movimiento glorioso, de un pueblo pequeño, pero que lo llevaba una mano de poder, un reino universal, que no, cuando sale a pelear algo, él no le tiembla nada, porque él es el que hace temblar. La tierra tiembla cuando le ve, los aires se asustan, y todo lo que se mueve en la tierra cuando él va y pisa y se levanta, todos dicen Santo Jesús, se van a los abismos, porque reconocen que la tierra es de él. Amén. 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 Y aunque el profeta dijo, Señor, aunque yo no vea hoy nada en el cántico que también cantaba el rey David, dice, sabía, con todo yo me gozaré en Jehová, porque el profeta sabía que Dios restaura. Que Dios, cuando va a hacer algo, un orden, Él tiene que limpiar una era, porque Él no va a tener zorrillas en su era, porque quiere buenos frutos. Entonces dijo el Señor, como dijo David, cuando Dios limpió su campo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Segunda de Samuel, capítulo 34, 22-34, y el Salmo 18, versículo 33. Lo que dijo el profeta es que David también, y los hombres de Dios, Dios primero limpia su tierra cuando los llama, para darle la posesión, para que puedan gobernar o hacer la obra como reyes y sacerdotes de Dios. Tú y yo no estamos siguiendo una idea personal. Tú y yo aquí venimos de ser de bendición. Y una palabra que solta es para el que aprende a escuchar. Dice que estas palabras no quedan aquí, para que nuestro pastor Jesús no abrogó la ley, la cumplió. Porque no murmuró de ninguno, cada uno se mostró tal cual era. Él no tuvo que hablar, porque en la Biblia está consignado cómo era el carácter de cada uno. Pero el carácter de Jesús, al que tú y yo tenemos que llegar, sí está demostrado. Y por eso tú y yo tenemos que mirar cómo estamos manejándonos. Porque el Señor nos dejó un testamento real, por lo cual tú no puedes decir que eres rey ni sacerdote si no te comportas, ni eres tal, ni te sientes tal. Y los reyes van a pelear contra ti. Por eso cuando tú digas, yo soy hijo de Dios y soy rey y sacerdote, bueno, entonces prepárate, porque hay armamento para Dios te envía. Amén. Yo tengo que hablar de cómo es mi ministerio. Amén. De todas las formas, dice el Señor que Él lo va a hacer, y Dios no lo estaba enviando a jugar a ellos, los estaba enviando, los libertó, pero le sacó músculos en el desierto y luego los envió a conquistar lo que querían. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que ir a conquistarla, pero cuando Dios tú ves que tú te dispones, que tienes el corazón dispuesto y que peleas las batallas de Dios, la batalla de Dios significa pelear tu fe. Pelear lo que Dios dijo de ti es no decirle, no, yo voy a caer aquí porque Dios, el mundo se va a reír. Dice, pero mira, porque Dios levantó y se cayó. Pero Dios te levantó para que tú seas su bandera y tú llevas el nombre de Dios. Por eso Dios necesita gente valiente y esforzada. Pero como dijo la iglesia este año, el 1 de enero, courage and loyalty. Dios necesita gente con coraje, leal.
Y Dios conoce eso. Amén. Amén. No esperes que no me quede, como dice una de las mujeres que salvó una misionera que se pagó, buscó, se fue. Ella sabía que tenía un llamado en China, ni sabía para qué era. Fue y servía, pero dijo, en mi corazón hay algo más, pues Dios le mandó. Todas las mujeres le habían quitado, no podían caminar, le habían dañado los pies. Y por un decreto real, ahí conoció su misterio. Por una persecución, ahí conoció su ministerio. Salvar unos niños huérfanos. Y formó a través de esos niños que ella salvó. Luego, ella regresó a su nación. Pero los niños no se salieron, se acordaron. Y cuando ella extrañó otra vez a China, regresó. Y lo primero que Dios le puso en China fue a uno de los que ella había salvado. Y ahí comenzó su ministerio y sus misiones, que eran ser mamá de niños huérfanos. Dios sabe lo que pone en cada uno. Los dones no los da no que ese es mi pastor, como me dijo una mujer que tiene un ministerio grande. Es que mi pastor, es que mi pastora, yo amo a mi pastora, que yo no veo a mi pastor. Yo dije, ama a Dios. Yo estoy hablando más del pastor. Es que estaba mirando el ministerio a ella. Y por estar. Y mira que Dios le dijo, te va a mover Dios, hermano. Dios sabe lo que hace para que el ministerio crezca. Amén. Y miramos entonces, demos la gloria a Dios. Venimos, hermanos, de leyes y mandamientos, pero dice, ¿qué cosas podemos fallar? Pero en Cristo Jesús no. Si tú permaneces en la presencia, no puedes fallar. Amén. Y hermano, no he comenzado porque no me he presentado, pero es la entrada de Dios. Y doy gracias, Señor, por su palabra. Y dice el Señor, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Le habló a los hijos. Está hablando de que él le habló con sus padres, pero hablar con sus hijos. Yo le oro a Dios que hable con mis hijos. Para que ellos entiendan que mi fe, aunque no la entiendan, que mi fe, aunque es violenta, así lo demanda Dios. Y eso no quita que yo sea una persona amorosa. Pero entre si algo está en oposición a mi llamado, permiso, avanzo. Porque todo lo que tú dejas o hagas por Dios, Dios ve y prueba el corazón, no se lo dijo. La promesa más grande jurada que tú y yo tenemos de Abraham es porque Dios le dijo, dame a tu hijo. Y se lo dijo. Se lo dijo. Y el juro no. Multiplicó. Todo lo que pongas en manos, Dios se multiplica. Y dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová es. Oye Liliana, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Porque mi tesoro, hermano, tiene que ser Dios primero. Y si hay algo, pues el enemigo te va a mandar conflictos, problemas, cosas. Pero tú trata, hermano, de confiar siempre en Dios. Porque eso va a hacerte dudar de Dios y tú tienes que mantenerte en lo que Dios dijo de ti. Amén. Porque dice en el versículo 15 de Deuteronomio 6, porque el Dios, con D mayúscula, es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya sobre toda la tierra. El furor del Señor, hermano, evitémoslos. Hay naciones que han rebosado la ira de Dios, y a eso es la palabra que trae el Señor. Porque el Señor te está diciendo que todo lo que tú hayas puesto, Él es celoso. Hermano, Habacuc y todos los profetas, y esta siervita de Dios, ¿sabe lo que es eso? Entrenamiento. Y a veces salimos, Dios me dio una promesa y me dijo esto.
Timoteo, tú estás lleno de profecías. Milita. Y cuando Dios te da una palabra, una profecía, entras a militar y a pelear tus profecías y la palabra, porque tú estás llamado y estás llevando un nombre al cual tú debes defender. Y Él no necesita que tú lo defiendas. Es que Dios te puso ahí para que sepa la tierra que Él te ama. Amén. Amén. Pues el Señor no se engaña. Dios no puede ser engañado. Amén. Todo lo que sea un estorbo al ministerio, a un lado. Porque hay que llegar. Y si tú no lo quitas, te va a doler. Dios te lo quita. Eso Dios no. Dios lo determinó, lo va a cumplir. Ay, que me da miedo. Ah, te da miedo. Espérate, mi hermano, tú sabes lo que es tener una disciplina de Dios. Todos los hijos de Dios la hemos tenido. Por eso, hermano, terminamos en una obediencia. ¿Qué sabemos? Cuando tu corazón siente que algo está fallando, que algo está no fallando, faltando, es porque no has llegado al propósito. Amén. Por eso, hermanos, en aquel día, y yo te quiero hablar hoy del profeta Sofonías. No había entrado aún al tema, pero Dios sí sabe dónde nos lleva. Amén. A leer nuestras promesas. Cuando nosotros queremos promesa, dame promesa, entonces agárrate, que se va a cumplir, pero se va a cumplir. Tú tienes ahí promesas que pediste, luchaste, usted te cuenta, pero suaves, y se han cumplido. Pero las que demandan tu obediencia y ser llamado, dijo Dios, esas tienes que lucharla. Porque como padre no va a dejar abandonado a ningún hijo, a ninguno bueno o malo. Pero los que cumplen en obediencia las promesas, eso sí, van por la puerta estrecha, van directo, porque están siguiendo la luz en Cristo. Amén. 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 Sofonía significa Dios oculta, Dios protege. Te habla tu pastora y profeta, sierva de Dios Altísimo en la militancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Te habla la iglesia Jesucristo el ancla, porque hay algo que Dios quita el nombre para darte lo nuevo. Amén. Dios protege. Yo te quiero hablar de un sacerdote real. Lo que es Sofonías, lo que es Jeremías. Y había una mujer también llamada Hilda que consultaba al pueblo, la sabiduría de ella. Eran profetas, incluidos. Estamos hablando también de este tiempo, desde Habacuc. Habían profetas, te voy a hablar, con los que se movía allí el rey Josías. Cuando el rey Josías encuentra el arca, que se le había olvidado al pueblo porque sus padres no lo pusieron. Tú puedes creer que el arca de Dios, que era la palabra de Dios, que lo había sacado de Egipto, la habían desechado. Y Dios le da una oportunidad a ese pueblo. Y a través del rey Josías, que tenía estos profetas de ayuda, ellos encuentran el arca. Y en esa arca encontraron, hermanos, y comenzaron a limpiar, arreglar, y dice que de ahí, de esa recopilación, de eso que ellos limpiaron altares y todo, pero el corazón del pueblo no quería cambiar. Y aún después de esa obra tremenda, cuando Dios envió profetas a un reino, es porque viene un juicio y Dios le habla con tiempo antes de que se ejecute para salvar un remanente. En ese remanente también estaba Ezequiel, estaba en la realeza, y estaba Daniel, estaban en la realeza. Pero era una realeza que venía mortándose de forma pagana, había incluido dioses y cosas, y habían mezclado. Y aparece la palabra, como en este tiempo se está predicando la palabra por todas partes, pero la gente no escucha a los poetas de amores. Y Rakatabai Sharaba. Y es predicado como sal de la tierra, porque cuando se habla de remanentes, se habla de pocos. Que no todo el mundo no va a entrar por la puerta pequeña, la puerta grande tiene muchísima gente, pero la puerta estrecha es una conquista. Amén. Y entonces dice, en Sofonía Dios protege.
Y Sofonías habla de la ira de Dios de amor. Y dice, aquel día, la palabra de este libro se llama aquel día, pero también dice que el Señor está en medio de nosotros. La limpieza espiritual de una nación, de un reino, que es que Dios lo limpia. Primero prepara el profeta y entonces entra con la nación o con las naciones. El propósito profético de Dios, cuando entra su ministerio, cuando entra el cuello de Dios, entra el ministerio profético, la palabra viva. O no te das cuenta que cuando Jesús llegó cambió el tiempo, Dios cambió el tiempo. Amén. Hay que aterrizar de estarle buscando para enseñarnos a saber más que otro. Aquí lo que debe realizar es un cambio en nuestro corazón primero. Yo te puedo predicar si Dios no me hubiese limpiado la tierra y hubiese sacado la leche. Y dolió. Mi entrenamiento ha dolido. Pero no quiere decir que no le dice, bendita la prueba que Dios usó para traerme a conocer su nombre. A muchos profetas les pasó, pero a muchos hombres Dios les pasó. Bendito sea Jehová. El que nos diga, Ana, la mujer de Rahab, tuvo que dejar cosas que eran habituales para ser parte de una nación. Y ella dijo, yo te ayudo, pero dame, mira hermano, hay gente violenta y Rahab. Dios le gusta a la gente violenta. Señor, yo te voy a servir. Todo un reino, una sola. Todo un reino en contra de ella, claro. Espiritualmente los temores, dudas. Pero se salve mis padres, mi familia, mi casa. Y por esa fe violenta de Rahab, pasó a ser princesa, se casó con un príncipe sano. Y está escrito en el libro de Mateo, entrando. Amén. Dice que el día del Señor habla que Sofonías, mira, esta realeza. Dice que palabra, el día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josaías, hijo de Amón, rey de Judá. Te estoy hablando de Josaías. El tiempo de Josaías fue acompañado y dice que Sofonías era nieto de Ezequías. Averigua quién es Ezequías. Me levantaba, Señor, yo no tengo fuerza. Te levanto esta carta porque si me caíste allá tirando, vociferando. Pelea tú mi batalla porque no tengo fuerza. Pero yo ando en las tuyas. El nieto de Ezequías estaba allí y era hermano, fue levantado por Dios mismo como profeta. No se sabe si como sus padres le fue hablado o algo, pero ellos le colocaron que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a proteger. Eso significa Sofonías. Necesitaba ese nombre paternal, pero Dios se lo dio, porque el profeta necesita de esa protección. Ser la boca significa que solo Dios lo protege. Y no puede confiar en nadie ni en hombre. O Jeremías. Baruch, que era el escriba de Jeremías, un día de tanto azote y tantas cosas que iba y llevaba a Jeremías, estaba pensando y le manda un mensajito a Baruch con Jeremías. Oye, Jeremías, acuérdate que voy a pelar todo este pueblo. ¿Tú te piensas salir? Se enderezó. El mismo Jeremías se lo dijo. Un sacerdocio real. Amén. Y dice que Dios le reveló, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿No lo hizo con Noé con agua? ¿Qué le queda a Dios destruir la faz de la tierra y volverla a hacer? Eso está profetizado hasta por Pedro. ¿Ah? El apóstol. Dice todo, destruir los hombres, las bestias, destruir las aves del cielo, los peces del mar, cortaré los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el conflicto del hombre? Pelear entre hermanos y otros y aquellos demás. Si la sabiduría es de Dios, con ese que tú y yo debemos buscar todos los días, meditarla. Pero dice exactamente que habla de una tribu que había quedado, que aún la mantenían en su mano porque ya la otra estaba en Babilonia. A Judá le dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén y extenderé de este lugar los restos de Baal y el nombre de ministros idólatras con sus sacerdotes. Más claro, hermano, tú tienes que coger una Biblia
Léete Deuteronomio, porque eso fue lo que restauró a través de Deuteronomio. Se puede leer y tenemos que ellos lo revolvieron y lo escribieron. Fue de Moisés, pero fue vuelto opuesto por este reinado de Josías. Y Dios le dio una oportunidad a Judá de volver a los caminos del Señor. Como hoy a través de Cristo el Señor, nuestro amado Señor Jesús, nos da la oportunidad, ya no te haces solo, tú eres un sacerdote, de volver nuestro rostro a casa, a la casa celestial. Amén. Y entonces, y a los que sobre los terranos se postran, al ejército del cielo, y a los que se prostran jurando por Jehová y jurando por mí. Dice que tenían dos dioses, a él y al otro, por eso es Shema. Por eso que esto es para los oidores. Por eso no es que yo sea perfecto, pero aquí está lo que es tuyo. ¿Por qué le vino el juicio? Porque había mezclado. Y Dios nos dijo en el capítulo 6 de Deuteronomio que eres celoso. Por eso cuando vio que Elí y todos sus hijos estaban mal, voy un momentico a Filisteo, voy a hacer la vueltecita. 5 reinos, que también aquí se hablan, que son los reinos de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, tierra de filisteos. No, le dio un paseíto, ellos mismos la llevaron allá, pero en el paseo Dios le quemó casi todo, y le cortó la idolatría. Como que se saquemos eso, saquemos rápido y llevarlo. El pueblo de Dios no sabe qué hacer con las promesas porque no lee. Porque está buscando un milagro, depender de hombre. Amén. Dice el versículo 7 de Sofonías capítulo 1. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Amén. Y dice que en el día del sacrificio Jehová castigará a los príncipes y a los hijos de rey y a todos los que visten vestidos de extranjeros, que no visten vestidura real del reino celestial. Y que hoy tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Y Dios nos dio ese regalo y esa oportunidad de la gracia. Hermano, Cristo viene y Él no viene que, ay, pobrecito que se hizo por nosotros, pero no cambia el corazón. Aquí dice que tenían a Dios, pero tenían otros dioses. Y Dios conoce nuestras vestiduras y el Espíritu Santo. Jesús, nada más tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo. Buscar al Señor, porque Pedro, para ser Pedro, tuvo que bogar mar adentro. Y Pablo, para ser Pablo, tuvo que ir al desierto 3 años y ser preparado por Jesús, para luego salir a predicar. Necesitamos ir a la presencia para ser alumbrados. Aún Moisés tuvo que ser separado y buscar un lugar. Saqueo. Hermanos, si tú no buscas la presencia del Señor, tú no vas a ser contado como remanente. Y por mucho que un padre, porque clame que se tire, a David se le murió el hijo del pecado. Pero Dios restaura. Pero Dios restaura. Amén. Por eso, hermano, tú y yo estamos llamados a cambiar el corazón. ¿Sabes? No se lo contaré cuando tenga tiempo, pero algo que pasó ayer fue tremendo. Porque tú pasas por varias personas y no es por casualidad. Pero Dios necesita gente obediente, gente que salga de esas estructuras monótonas y que empobrecen al pueblo de Dios. Porque este pueblo iba a Dios y tenían idólatras porque estaban en pobreza espiritual. Por eso acudían a otros dioses. ¿Sabes? Ayer una joven, lo voy a contar, de la que yo pasé un día por su vida con su familia y todo, pero Dios me dijo, ellos han sido atados por alguien que adora o tiene un santero en la familia. Hermano, eso no opera. Cuando tú veas a alguien en tu casa que está muriendo o que algo está pasando extraño, alguien cercano a ti, a toda tu casa, tu familia y la descendencia de alguien, aún. Y eso se llama eso, hermano. Y ese profesional un día ayer, yo sentí algo tremendo y va a caer una potestad, va a caer. Y aunque me atacaba, se cae, porque que yo confío en Dios. Hermanos, de la nada, Dios descubre todo. Porque la palabra no cae al piso. Resulta que la joven descubrió que su tío tenía a un dios Mamón. Dice, esto lo prenden en la iglesia.
un medio cuerpo aquí y debajo puros signos de pesos, monedas hechos con monedas de plata, la parte inferior. ¿Qué estaba pidiendo él? Dinero. Pero la imagen era tan horrible, hermano, que dice que ella lo encontró con luces encendidas y dice, esto lo tiene mi tío encendido. ¿Tú puedes imaginar cómo fue que Dios derribó eso? Eso fue, la persona que me llamó del César. Hay gente que te ata por deseos y pasiones, por un anhelo, ata familias y las mata por obtener algo cuando eso es lo que trae es miseria. O no te acuerdas del becerro, como me acordó mi hija María José ayer. Mamá, eso pasó con el becerro de oro. Que mientras uno estaban arriba buscando, abajo estaban haciendo fiestas paganas. Y esto es lo mismo que está diciendo el Señor. Por eso, cuando tú sigues al Señor, tú tienes una familia, la de Cristo. Cuando Dios te manda a cortar algo, córtalo. Porque el pueblo de Dios no es pobre, es rico. ¿O no te das cuenta los hombres de los hebreos? ¿Cómo pasaron? Dios nos entrega. Tenemos dominio sobre todo. Pero este pueblo había mezclado. Cuando esa joven que habla, pues rómpelo, ponle el pie encima y declara tu dominio sobre eso. Porque aquello que ataba, ¿sabes qué es una niña de preso? Cuando yo la conocí, ella se quería suicidar. Un profesional. Y yo dije, aquí alguien ató esta familia. Aquí alguien. Siempre habrá un Acán en la familia y por eso tienes que quitarlo del camino. Porque mata el pueblo. Por Acán casi matan a todo el pueblo de Dios. Josué le dijo, Dios, busca dónde está. Y eso me acordé ayer. Y la joven dice, no lo cojas con la mano. Como está, cógelo, estrellalo en una bolsa contra el piso y písalo. Para que eso que habita ahí se acabe el dominio sobre ti, sobre tu casa y tu descendencia. Tú cortas. Pues no estamos llamados a pisar. Amén. Por eso Dios le está diciendo a ellos que dejaron las fuentes vivas del don de Dios, que es el espíritu, de ser un pueblo espiritual, a ser un pueblo mezclado, o sea, pagano. Y Dios con eso no quiere nada. Dios es celoso. Amén. Y entonces, porque ese juicio Dios le dio, entonces dijo, para que pasara Babilonia por todo eso, Dios le hizo un juicio a todas esas naciones que le ensuciaron su nación. Dios primero le tenía a Babilonia en el camino, pero Babilonia destruyó todas estas naciones porque habían esos dioses, su pueblo había tomado sus dioses. Y Dios no le quedó pequeño a acabar con él. Amén. Por eso unas peloteras que veis hoy en Medio Oriente. Amén. Los hijos tenemos que saber de qué estamos hablando. Leamos Biblia, leamos historia. Leamos, desarrollemos la intelectualidad de Dios, que es la sabiduría, el conocimiento e inteligencia, de donde provenimos tú y yo. Amén. ¿Qué pueden decirnos las noticias hoy a ti y a mí? Que el cielo ya no lo diga, está aquí dicho. Por eso tenemos que hablar verdad. Ay, que vamos con un profeta para que no dé palabra. Hágame el favor y sea serio, coja la Biblia. Usted es preparado a que cuando haya la administración profética, usted se enderece si está mal. Y si está bien, Dios le dé más de su poder. Sea serio, como dicen por ahí. Amén. Y dice entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero mira la promesa que estamos viendo. ¿Por qué pelean con el pueblo de Dios? ¿Sí? Que está en Sofonías capítulo 2, versículo 5. Hay de los que moran en las costas del mar, del pueblo cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta que no deje morador. Está en Apocalipsis. ¿Y con quién está la guerra? ¿Quiénes han tendido a acabar el pueblo de Dios? Si tú tienes guerra, si tú tienes conflicto, es porque tú portas luz de Dios. Entonces tú levantas tu mano y tu bandera. Pero debemos estar reconocidos, sellados, como un pueblo que profesa la fe. Amén. Y quien habita en la alabanza, este pueblo había mezclado la alabanza y Dios conoce el cántico de su pueblo y conoce la mezcla de la alabanza.
Amén. Dice entonces, porque dice, yo he escuchado, versículo 8, yo he escuchado las afrentas de Moab. Dios escucha, por eso te dice que oigas, que escuche. El Shema no está ahí para decir, oh, mira esa palabra, o mírala, o mira aquello. ¿Quién te instruyó a ti si no ha sido Dios y no has sido discípulo de Jesús? Enderezar tus caminos y vuelves a la senda de la lectura y la palabra sin juzgar a nadie. Porque nosotros no podemos juzgar a nadie. No. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe y ser un testimonio de nuestra fe. Y nuestra fe es atacada. Amén. Y dice Jehová en el versículo 9: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortiga y minas de sal, y asolamiento perpetuo y remanente. Y dice entonces, hermano, que Dios, cada palabra que Dios envía, este es un decreto. Y nosotros tenemos que mirar los decretos que hay ahí contra la desobediencia, o contra los acosadores, contra los perversos, contra los apropiadores de la fe del pueblo de Dios. ¿Y qué tiene que este pueblo había caído? Se había doblegado. ¿Y qué trataron de hacer con Jesús? Lo mismo, doblegarlo, pero no pudieron. Y tú y yo tienes que guardar la fe intacta. Pero sobre todo, tú guardas tu fe cuando tú te enamoras de Dios. No obligando, diciéndote que tú eres el más fuerte. No. Van a ponerle en duda. Van a tratar de derribarte. A Pablo le dieron piedras y palos. Y él también dio, pero Dios le enseñó lo que duele, seguir el evangelio. Pero ya Pablo había visto los cielos abiertos. Entonces tenemos que ver. Amén. Si Dios te puso en una obra, sé excelente en esa obra. No mires lo que hacen otros, que Dios te va a bendecir. Amén. Dios, tú eres bendito de Dios. No busques en otros las bendiciones. Hermano, yo no dejo, a mí una vez me iban a orar la mano y dice así, que mis manos no las toque, hombre. Yo no dejo que nadie me ven, pon la mano aquí para bendecirte, la cuidadito, porque tú estás quitando las tuyas que te pertenecen, las de Dios, para recibir bendición de hombre. Si te levanta la mano y te bendice, un sacerdote íntegro te da. Pero si es como el sacerdote o como este pueblo, ¿qué te puede mandar? ¿Qué te puede bendecir? Por eso Daniel y sus amigos no se doblaron. Amén. Porque Babilonia, porque Egipto, Asirio, Filisteo y todo lo que sean tengan dioses paganos, van a tratar de doblegar tu fe. Amén. Y dice aquí, Jehová dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, me paso a la parte B, ya se lo leí, ya eso es el decreto. El remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo lo heredará. ¿No pasó en Egipto? ¿Dónde no ha pasado el Dios nuestro que no nos haya entregado el botín del enemigo? Pues tú tienes que pelearlo. Pero a veces queremos la promesa, tengo esta promesa y las anotan. Pues mientras las anotes promesa, prepárate, prepara tu ministerio, porque tienes que militar las profecías. Amén. Y si no se cumplen, no se cumplieron. No, es que no las has peleado, no las has peleado. No se han cumplido, no las has peleado. Yo, hermano, he visto cosas que de niña a los 10 años, yo te puedo decir que a los 2 años, el Señor me hablaba, me acuerdo, yo lo puedo ver ahora. A los 10 años me instruyó en el Antiguo Testamento, no me dejó pasar al Nuevo. Y pasaba y leía de Jesús y hablaba de Jesús. Pero me instruyó en el Antiguo Testamento completo. A los 14 y 15, bueno, me llegó la adolescencia. Creí y amaba a Dios a los 17 años. A los 10 años me entregó el Salmo 2. Pero el Salmo 2 me gustaba el decreto. Pero mire el proceso. A los 17 años me entregó el Salmo 18, una victoria. Pero mire el proceso. Pero este año, y me ha dado tantas cosas. Cuando llegué a Argentina, me dio el Salmo 65. Bendito el que tú atrajeres. Pero la palabra, luego me bajé del avión cuando dijo, tierra, bendije. Y dije, bendita esta tierra donde fluye leche y miel. Y aunque no entendía, no comprendía a la gente, tenían hábitos. Nunca dije, yo soy esto, soy profesional, nunca. Fui como una sierva. ¿Y cómo me tuvo Dios? 2 meses de rodilla en un mueble. La preparación.
Y cuando me habló y me dio visiones y cosas allá y me enseñó y me entrenó a luchar, yo no decía nada. Callaba. Pero yo sé que si Dios me dio esas palabras, esa visión se cumple. Porque Él me dijo, bendito el que tú atrajeras a tu presencia, Salmo 65. Y Él me sacó de Colombia y me llevó a la preparación argentina. Nadie sabe. Solo que Dios me dijo, no. Pero sí me han visto en cosas que en mi niñez Dios me prometió y las han visto ahora. Pero me ha tocado pelear la buena batalla de la fe. Como a ti para verlas tienes que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Tus hijos también. Y los hijos de tus hijos los bendigo. Para que ellos también se sujeten a esa fe. De pronto no te ha dado oro ni nada, pero sí te ha dicho, me gustas como yo. Te ha puesto en un campo donde moraba algo fuerte y te puso a conquistar, pero conquistaste para tu generación. Hay gente que pica las piedras para aceptar su familia en Cristo. Hay gente que le tocó luchas fuertes y duras, pero sus hijos saben que sus hijos verán la gloria de Dios. Y esa es tu victoria. Todo lo que tú y yo peleemos por nuestra casa, nuestros hijos, se verá reflejado también en nuestra descendencia. Acuérdate que Abraham peleó tanto, pero Isaac disfrutó de las bendiciones de su padre. Pero mira que a Jacob, al nieto, le tocó luchar. Unos. Dios sabe cómo nos llama a cada uno. No tengas en menos tu ministerio, porque por algo Dios te llamó y te puso donde estás. Amén. Dice que entonces esto le vendrá, ¿por qué? Por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Por todo el que se oponga, todo el que apruebe, todo aquel que trate contra el pueblo de Dios, afrentan a Dios. Y tú y yo nos saquearemos, pero nos saquearemos en la presencia. No tendrás que pelear, simplemente vas a ver esa diestra poderosa de rayos y fuego que habla Habacuc. Pelear por ti. Pero tú defiende tu fe y aviva el fuego. Amén. Esto a ellos le vendrá, ¿por qué? Porque ellos nos miraban como menos, como pobres, como ovejitas sin pastor, pero tu remanente tienes al gran pastor, y lo que de unos no ven es que luego Dios te llama, te pone una corte celestial. Oh, Rakataba y Shaddai. Amén. Me dijo el Señor, para que tu fe no mengue. Ay, Sharabacay. Y dice, entonces mira lo que dice el Hagadol en el capítulo Deuteronomio 10. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de naciones. ¿Qué dijo Jesús? Id y predicar. Vamos a buscarlo. Marcos 16, porque con ese que estamos, he predicado yo, está en la iglesia, me basé en ese evangelio, y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, y Jesús le dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estoy leyendo Lucas, va a ser una histórica, porque esto salió en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde mi casa. Jerusalén hoy es nuestra casa. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas dice lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero dice que necesitamos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, mi casa. Jerusalén es mi casa. Que sepan en mi casa al Dios que yo sirvo, que yo no me detuerzo, ni que me voy de amigos, que me dé palabras, nada, no. Yo soy iglesia, yo voy a la congregación de los santos, pero mi fe soy discípula de Cristo, y eres el que me ha dado el crecimiento, Dios me lo ha dado. Me llamaste, sembraste la semilla, pero el deber mío es hacerla crecer en Cristo Jesús. Amén. Lucas, que esta palabra me la dio, capítulo
24 del versículo, léelo completo. Pero en Marcos capítulo 16, que es lo que quiero leerles también, no podemos quedarnos. Cuando Dios te comisiona a ti y a mí, leámonos Sofonías, lo mismito. Porque todo esto, el libro de Sofonías, es para llegarnos al Apocalipsis 14, a la adoración de los 144.000. Dice el Señor, los contados. Señor, yo intercederé y hablaré de ti y abogaré por lo que tú me has dado. Es que, Señor, ninguno, dijo Pablo, iba en la barca. Señor, tu ángel me dijo que ninguno iba en la barca conmigo. Sería como la cabeza, los cabellos de mi cabeza. Ninguno perecería. Eso mismo lo dijo Jesús. Amén. Amén. Cuando el Señor comisiona, lo que el Señor nos envió, nos comisionó. Pero dijo, espera hasta que venga el Espíritu Santo. Porque la iglesia de Dios tiene que marchar con el Espíritu Santo. Porque Dios conoce a su pueblo. ¿Cómo conocía el Señor al pueblo que estaba hablando con Sofonías? Porque no estaban llenos del poder de la gloria de Dios. No se manifestaban. Por eso, cuando tú predicas, tiene que manifestarse. Y dice que la incredulidad no camina con el pueblo de Dios. No puede caminar. Amén. Y dice, id por todo el mundo, capítulo 15 de Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en la autoridad de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán de nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Habla de hechicería, brujerías, de todas las potestades que se mueven en el mundo. Porque el mayor es el que nos llamó, el que está en este mundo. Por eso no puedes tener temor. Si tienes atacado, mándale el armamento que Dios te dio, la palabra. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Por qué habe de temer al hombre? Si Dios es el que te llama. Si tú eres un pueblo santo. Cuando tenemos el escudo y la defensa, Dios no debemos temer. Pero este pueblo, esta realmente a nosotros nos habla del temible y terrible Jehová de los ejércitos que habla en tu nombre, el Ágato. Porque Dios dice que aquellos que enfrentan a Dios combaten contra Jehová de los ejércitos, nuestro Ágato. Amén. Y dice que terrible será Jehová contra ellos. Versículo 11, Sofonías capítulo 2, versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y desde sus lugares se inclinarán a él todas las naciones de la tierra. Por eso Jesús nos dijo por estar de la tierra. Porque todos esos dioses perecerán. No quedará uno, como hizo con los filisteos. Vean acá que pueblo me tiene a mí. Hombre. Vamos, y le hizo lo que le hizo en 2 Samuel, capítulo 5. Los filisteos se llevaron a... Dios no comparte su honra en templo con otro templo. Aquí está, lo dice también. O sea, es que Dios, hermano, conoce el corazón del hombre. No puede ser engañado. Amén. Dios dijo lo que haría con Asiria, con Nínive, con Etiopía. Etiopía es el pueblo que Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Amén. Con estos cositas. Y dice, entonces dice, bueno, del pecado de Jerusalén a la redención. Dios limpia nuestra tierra. Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él limpiará el mundo. La tierra será llena de su gloria. Eso lo dice Habacuc 2:14. Y para ser llena de su gloria, tú y yo tenemos que predicar la verdad a Cristo. Que la verdad. No, la verdad no es mi palabra, la verdad es Cristo. Y que lo que Él dijo aquí. La verdad tuya es el testamento al cual tú y yo tenemos que ver todos los días como buenos hijos, como herederos. Si no somos hijos, no somos herederos. Decirle a la gente que aunque vean que Dios, hay una cosa que le dice, hermano también prospera. Por eso no los mires. Amén. Pero en aquel día, Él habla, aquel día. Amén. Amén. Pero Él dice, en
Sofonías capítulo 2. Sofonías y Jeremías. Todos los profetas le hablaron. Te da un tiempo. Vuélvete al Señor. Vuelve el resto del Señor. No. Y tú y yo como pueblo de Dios tenemos que decir, Señor, no cansamos. Que no quiere recibir, háblale de Dios. Y si no lo recibe, Dios arregla. Y si de Dios enderezar su camino, lo endereza. Y si no es de Dios, si ve Dios que ha llenado la copa de su ira, Dios no se van a enderezar, porque han llenado la copa y Dios nada más espera un momento que rebose la ira de ellos en él, para que Dios derramar su juicio. Amén. Entonces dice el capítulo que él habla de una redención, a un pueblo que tuvo que ser disciplinado en Babilonia porque no escuchó, pero también habló de un retorno como Jeremías. Amén. Pero él dice que Jehová dice por qué Dios vio el pecado, porque dice, no escuchó la voz. El Shema. No escucharon en Deuteronomio 6. Jesús dice, yo vine a hacer lo que yo. Pero el segundo, y que yo quisiera que te fueras hoy un día a Levítico 19, lo que habla el segundo mandamiento. ¿Qué le pasó a Miriam, a Coré, a los que siguieron a Coré? ¿Y qué pasó con aquellos que murmuraban contra los hijos de Dios? Leámonos bien el Shema y también veamos lo que dijo Jesús. El amor de Dios, hermanos, puede amarnos, pero era el que ama disciplina, y este pueblo iba para disciplina. Amén. Amén. Porque dice, porque no escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. No se acercó a Dios. Era un pueblo de Dios, pero no había tomado otras cosas y otras decisiones. Amén. Y también dice aquí, sus príncipes. Ay, a Dios le ha puesto aquí al rey de Babilonia, tráeme a los príncipes para acá. Y Dios le dijo, voy a traer mis príncipes, mi realeza. Voy a prepararlos allá en Babilonia. Ahí iba Daniel, ya estaba Ezequiel, iba Daniel, sus amigos, iban algunos que retornarían. Iba a la casa real de Dios. Hermano, tú sabes que la realeza, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido escogido para dirigir vaya esclavitud, qué enseñanza, disciplina magistral de Dios. Porque los pobres se quedaron allí. Lo que llevaron esclavos fue a la realeza. Porque como a la realeza le olvida comportarse como realeza, pues Dios les dio enseñanza al esclavo. Amén. Y dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Un pueblo que Dios desconocía la piedad, el amor, los frutos del Espíritu Santo. No era un pueblo, no era el pueblo de Dios, pero Dios necesitaba arreglar su ADN. Y por eso está Jesús. Amén. Y dice, sus profetas, ¿cómo estaba la palabra de Dios que estaba mandando? La torcían. Sus profetas son livianos, hombres predicadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Aquí está clarito. Ay, pobrecito que fueron llevados esclavos, sí. Y por cómo está el gobierno, y si el pueblo estaba así, disciplinado. Amén. Y dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El perverso no se avergüenza, lleva mucha gente a perdición, porque el corazón de Satanás y Jehová le reprenda, y en el nombre de Jesús declaramos que es camino de luz Cristo, y que está aquí para que tú endereces y sigas esa luz, cual reconoció Pedro cuando se arrepintió y siguió, no volvió atrás. Entonces dice, hizo destruir naciones. Dime cuántas naciones han caído. Sus habitaciones, y comienza a vivir como están. Lo que eran, lo que llevaron los dioses al pueblo de Dios, a esas naciones las destruyó. Ese sacerdocio que hizo desenfocar el pueblo de ese acoso y le puso dioses,
A eso también llevó de nariguita, de esclavito así. O sea que para Babilonia, primero Asiria hizo una dispersión atroz contra Israel, pero es que habían hecho un culto pagano. Por eso es que Jesús va a rescatar a la samaritana. Por eso yo les recomiendo que hagan una lectura de esta prédica y busquen versículos y subrayen en su Biblia. Porque esto es un paseo, porque viene la disciplina de Dios, pero también Dios redime. Y eso fue lo que hizo. Había un juicio sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, pero llegó Dios y envió a Juan el Bautista que abrió camino para nuestro Señor Jesucristo, como dice Miqueas y Malaquías. Después de 400 años encontró una familia justa, Zacarías y Elizabeth, pero también encontró un corazón dispuesto. Hágase tu voluntad. Hizo, y entonces Dios hizo una obra. Dios preparó un camino después de 400 años. Y dice aquí que no escuchaban la voz de Dios. Pueden venir avivamiento, lo que sea. Pero aquí habla que Josaías trajo un avivamiento a toda la nación. Pero el corazón de la nación no cambió. Y fuera de eso, de un buen rey, les puso buenos profetas, poquitos. Con 3 es suficiente. Y no escucharon. Fuera los que les hablaron aparte. Amén. Y no escucharon la voz de Dios. Por eso, el Shema. No te olvides de tu Dios, porque Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Dios que tú debes recordar. Léete de Deuteronomio 6 completo. Porque como nos gusta leer el Deuteronomio de una catecismo. No soy cabeza y soy cola, pero tú supieras lo que hay en eso que incluye. Tú eres cabeza, tú eres pueblo santo, porque estás parado, estás edificando sobre la cabeza del ángulo que es Cristo. Y estás edificando sobre la roca. Por eso estás firme. No porque no lo merezcamos, sino que su gracia nos salvó. Y tú y yo tenemos que hacer lo que Él hizo. No torcerse el camino, sino seguir el camino allá supremo llamado. Amén. Amén. Claro, más claro que Sofonías. Claro que tenía que tener ese nombre que Dios protege o Dios guarda. Hermano, hijo de realeza, dentro de la realeza, y hablando así, hermano, tenía que ser protegido por Dios, escudado por Dios. Y estaba Josías limpiando la nación, y el pueblo no se convirtió. Por eso Judá fue llevado más tarde, después de Israel. Fue Judá. Por eso la nación que está perdida es Israel, pero no está perdida, está guardada por Dios para reunirla y en posición, porque toda la tierra es de Dios. Los asirios hicieron algo terrible, mezclaron al pueblo en Israel, pero Judá estaba apartado con Dios y aún así volvió sus ojos a lo pagano y Dios lo llevó para Babilonia y le enseñó, pero no se llevó al pueblo. Por eso existe la tribu de Judá, los judíos, porque fue la tribu que supo Dios donde la puso. La tribu de Judá fue guardada, como en Jeremías 29:11, de ahí en adelante, hablo de retorno, pero fue guardada. ¿Sabes por qué fue guardada? Porque hay una promesa de retorno, y de esta también habla Sofonías, que Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré los fastidiados por causa de largo tiempo. Yo creo que ese es el tiempo de Dios. Amén. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y Sharrakata. He aquí que en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Y eso es lo que va a hacer Dios, reunir a su pueblo, a su remanente. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y ese es un decreto. Cuando dice Jehová, cuando Dios lo dice, hermano, es un decreto, está escrito. Eso son las promesas de restauración. Pero hay gente que defiende su fe. Yo espero que tú seas de eso. Por eso yo te invito con la promesa de Jesús, que dice que la promesa se cumplió.
había muerte y pecados, pero él, la piedra de la cueva, de donde habían puesto a Jesús para enterrarle, no encontraron ni el cuerpo ni sus huesos, porque Dios había abierto una puerta para ti y para mí y nunca pudo más ser cerrada. La puerta de Jesús está abierta, la puerta de las ovejas está abierta para que tú pases como parte de un remanente, pero tienes que tomar la decisión del arrepentimiento y el perdón. Amén. Así que yo hoy te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy te invito a que hoy puedas vivir la experiencia. ¿Sabes? Cuando tienes a Jesús, tú vas a mostrarlo con tu gozo, con tu paz. Cambia tu rostro, se transforma en alegría. Diste cuenta, léete bien Sofonías. Habla de sanidad. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Pero hoy es que la presencia del Señor siempre nos acompaña. Hoy aquí no sé qué te estaba hablando, de que a veces la gente no entiende que somos reyes sacerdotes. Pero eso lo dijo el Señor. Eso lo dijo el Señor. Por eso Habacuc le recuerda las promesas en el monte Oreb. Y le dice cómo se veía su mano con la luz de truenos, la luz y los truenos en las manos del poder de Dios. Pero no solamente habló del poder, sino una palabra dada. La cumplió por nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdate que nosotros podemos fallar, pero Dios es fiel a su promesa. Y si tú aún estás ahí sujeto, no te veas pequeño. Algo grande está haciendo Dios y te dará para este tiempo a lo que hemos esperado. Así que esa es la palabra que el Señor me ha regalado hoy. Yo te invito, como dijo Pablo, después de ser un perseguidor, tenía conocimiento de todo. Diga que Pablo era el hombre más instruido para ejercer un ministerio fariseo. Pero Dios no le costó nada tirarlo del caballo y prepararlo el mismo. Cuando tú te dejas y eres discípulo de Jesús, realmente se nota el cambio. Por eso te apartas de lo que no te deja crecer. Te apartas de lo que te hace dudar de tu fe. Te apartas de aquello que tú le estás hablando y no se ve ni como príncipe ni como realeza. El Señor no trajo al Rey de Reyes y Señor de Señores para hacernos vivir como esclavos, sino como personas que tenemos la obra, amén, de seguir al Señor. Amén. Por eso pongamos nuestra confianza en Dios y en el hombre. Salmo 118, versículo 8. Confía en el Señor, no confíes en hombres ni en príncipes, porque igual el hombre defrauda, pero Dios no. No te quiero decir que no hables con las personas y ames, sino que tu primer amor sea siempre, tu confianza sea siempre en Dios. Amén. Hoy desde aquí no puedo ver, pero desde lejos bendigo a todas las personas que asistieron a la prédica, a la invitación de hoy. Yo espero que cuando tengas tiempo y vean este video, lo puedas hacer una lectura y repasar esto que te he dicho, porque estamos llenos de decretos y el mundo envía decretos, pero es que con decretos contra el decreto desde el principio. O sea, ¿qué puede hacer un decreto? Un contradecreto de hombre contra el decreto divino de Dios. Nada. Tú y yo estamos llamados a vencer y ya nos dio la victoria. ¿Por qué también vamos a vencer? Porque Cristo venció. Y tú simplemente tienes que ser fiel a quien te llamó. Amén. Así que hoy yo te invito a que recibas al Señor Jesús. Hechos 16:31. Un llamado de una brújula, le dijo Pablo, no vas para allá en el Espíritu. El Espíritu es la brújula de la iglesia. Y hoy el poder de Dios, nuestra guía es el Espíritu Santo de Dios. Confiemos en Dios. Volvámonos nobles, amorosos. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Llenémonos del gozo santo. Y declaremos que Él es nuestro todo. Porque si tenemos a Dios es suficiente. Leamos esos nombres de la fe. Porque aquí es escrito, hombres llamados, ellos están allí escritos para fortalecernos a nosotros. Pero sobre todo, lea a Cristo, que es el reino de los cielos abiertos. Y que de una puerta abierta para que tú pases y cambies tu historia. Amén.
Nadie puede contra lo que Dios ya firmó. Lo dice Isaías 40. Cuando el hombre quiso decir que el círculo de la tierra era redonda, ya en Isaías 40, ya Dios lo había dicho. Y su palabra no es como la flor del campo ni las hojas vastas. Su palabra es eterna. Confía en el Señor y en su palabra, en lo que dijo de tú. Hoy yo te invito a arrepentirte de las decisiones que hayas tomado. Si has pasado momentos tormentosos y difíciles, está el perdón. Pero sobre todo, que ames a Dios. Que no tengas que pelear ni ponerte a pelear tu fe. No tienes que pelearla. Porque Dios libra la batalla. Tú simplemente sí enfócate en lo que Dios dijo de ti. Enamórate tanto de Dios. Arregla tu altar. Cuando te enfocas en lo que Dios dijo de ti, vas a iluminarte de esa luz. Cuando te enfocas en tu llamado, vas a brillar, porque no te compararás. Aún, sabes, no decidió, yo no soy ese, yo soy ilustre. Una cosa es lo que dice el mundo de mí, pero yo soy ilustre. Padre, dame esa bendición. Ensancha mi territorio, que tu mano esté, bendíceme tú, y que tu mano esté siempre conmigo. Y líbrame del mal. Él habló desde afuera y desde adentro. Él confió en Dios. No se vio como el nombre que le pusieron, porque él se vio quién era su Dios aquel día. También dice al final de Crónicas 4 que habían personas que hacían adoquines en el palacio del rey. Hermanos, como digo, la gente están dentro del palacio. No importa la posición, no la veas a menos, porque la paga para los primeros y para los últimos es la misma. Para los que sepan servir con amor. Y que no vean a los Timoteos para pagarnos, sino para encenderlos y verlos crecer. El dueño de este altar es Cristo. Porque el dueño de la palabra la peleó Cristo. Él vino, Dios la peleó, Dios tuvo que venir a pelear la bendición. Salvar la promesa la peleó Dios por su hijo. Y entonces nos regaló una llenura que es el Espíritu Santo. Pero ya Él no se despoja. No te acuerdes de cosas pasadas. No te acuerdes que me mataron, que morí. Acuérdate para leer cómo es el camino para llegar a la victoria. Pero acuérdate de que yo vengo pronto. Y entonces la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y entonces temblarán las naciones. Temblarán las naciones y verán mi gloria. Dice que así como se fue en las nubes regresará. Pero la iglesia tiene que estar adorando y esperando ese Pentecostés y estar encendido. Porque Dios está sellando. La fe de 120 llenó una ciudad de lenguas de fuego. Y tú y yo estamos llamados a inundar la tierra del Espíritu Santo y sellar. Porque esa fue la misión. Predica el reino de los cielos. Amén. Predica el lugar donde tú perteneces. Y por tu confianza en el Señor temblará, se moverá la tierra, pero la tierra será llena de su gloria para el retorno de la mano. Entonces veremos esa gloria postrera, que es lo que el mundo dice y se burla. Eso dice que son para mí naciones. Lo que yo hice con mis manos no puede contra su hacedor. Amén. Por eso hoy tú y yo somos adoradores de un reino que nos lleva a Sofonía, Apocalipsis 14. Te invito también al capítulo 14 porque no alcanzo. Pero le doy gracias al Señor porque tú y todos somos llamados a ser adoradores en espíritu y verdad. Entonces un encuentro con Jesús te enseña a ser un adorador verdadero, que enseña a adorar a Dios. Que Dios te bendiga, que la presencia del Señor te abrace. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová tenga misericordia de ti, alce su rostro sobre ti y ponga en Siento ti que el paz. Espíritu Santo me está Que Dios te bendiga, que te llene ese fuego